Lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Vamos a leer lo que es el ego y luego nos vamos a ir con el conflicto, porque el conflicto tiene que desaparecer y solo desaparece con el perdón. Se libera, desaparece, termina con el perdón. Mientras seguimos teniendo conflicto de una o de otra manera, disfrazado, tapado, alternado con otras cosas, etcétera. Olvidado, pero está ahí. Bueno, vamos con qué es el ego. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en la que la voluntad de Dios es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor es temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Fijaros lo crudo que nos va a poner lo que es el ego, porque aquí el libro no oculta nada ni tapa nada. Es misericordioso con el plan de Dios, pero con el ego es clarísimo. Nosotros con el ego lo que hacemos es difuminarlo, maquillarlo, taparlo. Nosotros con nuestro ego, con esa parte oscura que tenemos todos dentro, que es la que vemos en las guerras, en las torturas, en todo, que es todo la mente nuestra oscura que tenemos aquí, eso es el ego. Eso es el ego. Nosotros aquí nacemos y nos morimos. No podemos negar eso, pero ¿qué hacemos? Lo maquillamos, lo disfrazamos. Bueno, todavía me queda mucho para morirme, o se enferma este, pero yo no, o este le han torturado, pero a mí no, yo tengo más suerte, doy gracias a Dios por esa suerte, en fin. Aquí hacemos un montón y millones de justificaciones para el ego. El libro no. El texto, las enseñanzas del Espíritu Santo nos dicen, mira, este es el ego, ¿eh? Ya sé que tú no lo quieres mirar, pero este es el ego. Y esto es la mente del Espíritu Santo. Y tú eliges. De momento estás eligiendo el ego. Pero por algo en tu desarrollo, en tu evolución, te has puesto a escuchar estas enseñanzas. Por lo tanto, hay una parte de ti que ya quiere empezar a elegir otra cosa. Así que el ego es idolatría, es decir, que hemos colocado al ego en el lugar de Dios. La idolatría es cuando colocamos en el lugar de Dios cualquier cosa, cualquier persona, cualquier acontecimiento, cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier cosa, todo lo que sea, es idolatría. El símbolo es el símbolo de un yo limitado, efectivamente, es un yo limitado, estamos limitados por un cuerpo, ¿no? Pues somos ego. Separado unos de otros, nacido en un cuerpo, el ego nace en el cuerpo, eso es muy importante, yo lo tengo subrayado. El ego necesita un cuerpo, nace en el cuerpo. Entonces eso quiere decir que sin ego, sin cuerpo, no hay ego. Ahí lo dejo porque es una de las cosas que están todavía, que no la entiendo del todo. Pero lo que sí que nos dice aquí es que el ego nace en un cuerpo. Entonces, cuando no tenemos el cuerpo, no debe haber ego. Cuando no tenemos el cuerpo, en esos estados donde no hay cuerpo, pero no nos hemos despertado, no estamos todavía en la mente de Cristo, estamos todavía en una mente que sueña, ahí no hay ego. Tenemos que nacer, tener un cuerpo para tener un ego. Bueno, es nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Pues tal cual, esto es lo que nos pasa. Aquí sufrimos y acabamos muriendo. Y mientras sufrimos y acabamos muriendo, nos pasan cosas que decimos que mira qué bien, pero se nos han ido los que queremos, nos han pasado un montón de cosas, el sufrimiento lo hemos disfrazado y de vez en cuando hemos tenido rayitos de amor. Bueno, el ego es la voluntad, es una voluntad con comillas. ¿Qué quiere decir esto? No hay más voluntad que la de Dios.
pero es una pseudo voluntad, una voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo, se ha opuesto a Dios, a la voluntad de Dios, y que adopta una forma en la que es negada la voluntad de Dios. Adopta una forma, las formas son las formas que vemos, todo es forma aquí, todos son formas. Entonces el ego adopta una forma que es un cuerpo que niega la voluntad de Dios, porque Dios no es cuerpo. Entonces, como a Dios no se le ve, ni hay un cuerpo, ni nada de nada, se niega su voluntad. El cuerpo es el testimonio de que Dios no existe para el ego. El ego es la prueba, otra vez entre comillas, de que la fuerza de la voluntad de Dios es débil y el amor es temible. De hecho, le tenemos muchísimo miedo al amor. Es más fiable el miedo. Es más fiable que el amor todas las falsedades y todas las tentaciones en las que vivimos aquí. No somos conscientes del miedo que le tenemos al amor. Entonces demuestra que la fuerza, la voluntad de Dios en la creación, que es la fuerza no creadora, es débil. Y que el amor además es temible, que el amor es el que crea, es temible. El ego prueba eso. ¿Con qué? Con el cuerpo. La vida es muerte, porque te acabas muriendo, el cuerpo se acaba perdiendo. Y solo lo que se opone a Dios es la verdad. Este es el mundo del ego. Aquí estamos todos pillados, atrapados, y esta es la verdad en la que nosotros creemos que vivimos, que nos la pone así delante el texto. Y sigue, tiene más cosas que decirnos. El ego es demente, no es coherente, no es coherente. Yo cuando empecé a buscar la espiritualidad veía que no había coherencia. ¿Qué coherencia tiene nacer para morir? Decía yo de pequeña. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué significa esto? No tiene certeza lo que hay aquí. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber el Hijo de Dios de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? Ay, perdón, me he saltado. El ego es demente, lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, apartado de la totalidad y separado de lo infinito. Tal cual, es que le está describiendo tal cual. Está loco, no es coherente, no hay coherencia en el ego. Está lleno de miedo, se alza él mismo más allá de lo omnipresente. ¡Qué locura! Si lo omnipresente es todo, pues se alza más allá de lo omnipresente, se aparta de la totalidad con mayúscula y se separa de lo infinito. ¿No es eso estar loco? De lo infinito no te puedes separar, no te puedes alzar más de lo omnipresente porque es todo y no te puedes apartar de la totalidad. Si lo haces, estás loco. Te crees que lo estás haciendo, no lo puedes hacer. Una locura. Y además en su demencia el ego cree que ha vencido a Dios. Él está muy orgulloso, muy engreído de haber vencido a Dios, de haber creado, fabricado este mundo donde ha echado a Dios. Eso le da a él mucha fuerza, entre comillas, porque no es la fuerza de Dios, es la fuerza de creer que ha vencido a Dios. Y de esta temible autonomía, fijaros, de esta terrible autonomía de creer que ha vencido a Dios, ve que la voluntad de Dios es destruida y eso es lo que le hace seguir y seguir y seguir, le alimenta haber destruido a Dios. Por eso está la muerte, la enfermedad, da igual. El deseo es vencer a Dios, apartarse de Dios, ser Dios mismo. Si tú te apartas de Dios, que es la totalidad, eres un Dios. Esa es su ansia. Eso es lo que le mantiene, lo que le da de comer, digamos. Entonces, ¿qué hace? Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. El propio ego sueña con castigar y a la vez tiembla.
con las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlos antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos. Fijaros, esto que enrevesado está para entenderlo, porque es así de enrevesado el ego, no porque el texto lo esté diciendo enrevesado, sino porque el ego ha hecho ahí una, ¿cómo se llama esto? Una inversión de los papeles. El ego lo que quiere es separarse de Dios y su triunfo es estar separado de Dios a costa de lo que sea. Le da igual, porque en donde encuentra en donde su deseo se hace real es en afirmarse que se ha separado de Dios. Y para ello, como se ha tenido que inventar que se separa de una totalidad que no se puede separar, al separarse la ataca. Y al atacarla, al atacar a esa totalidad, él mismo se siente amenazado por esa totalidad de la que se separa. Entonces, hace ahí un ataque hacia sí mismo al separarse, porque se siente amenazado. Dice, sueña con el castigo. El que te vaya a atacar a ti la totalidad de que te has separado de ella, esa culpabilidad, ese pecado de culpa, que el cristianismo o la iglesia decía que nacíamos todos con el pecado desde el nacimiento. Eso quiere decir que la mente del hijo que se durmió y soñó que se separaba de Cristo se sintió culpable, perdón, que se separaba de Dios, se sintió culpable y utilizó esa culpabilidad para seguir separado. El ego la utiliza. Y entonces hace ahí, aunque se siente amenazado por las figuras de sus sueños, porque ahora resulta que al separarse de la totalidad tiene enemigos por todos lados, cualquiera se puede separar de él y atacarle, porque aquí para estar separados unos de otros nos tenemos que atacar, enjuiciar, etcétera, etcétera. Sueña con el castigo, con la culpa, el castigo le alimenta y además tiembla ante los que le puedan atacar a él antes de que los pueda asesinar él, antes de que le asesinen a él. O sea, está continuamente amenazado por figuras que él mismo ha inventado. Tela. Sueña con el castigo, tiembla ante las figuras de sus sueños, que son sus enemigos, que andan tras él, quieren asesinarle antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos. Ahí está el conflicto eterno en el sentido de que estamos viviendo una y otra vez esto, pero va a acabar, está enseñándonos a acabar con el conflicto que tenemos dentro de nosotros mismos, porque resulta que nosotros estamos soñando con el castigo y con la culpa, nos alimenta. Y si no, no tiene nada más que ver que nos gusta ver películas de miedo, qué le pasa a este, qué le pasa al otro. Tenemos un placer con la culpa, con el castigo. El sueño es con esto. Pero a la vez tenemos miedo a que nos hagan algo, ya que nos ataquen, ya que nos roben, ya que nos venga una guerra, ya que me venga una enfermedad. Son mis propias figuras de este sueño que estoy soñando, a las que tengo miedo y a la vez me atrae de lo que yo tengo miedo. Ahí está este conflicto, que nos va a hablar la lección de hoy. Entonces, tengo que estar alerta continuamente ante una amenaza continua de mis propios enemigos, que yo los he creado, los he fabricado por la separación. Me separo de unos de otros, para estar separado de ellos los ataco, pero claro, ellos me pueden atacar a mí también. Entonces, ese es el conflicto en el que vive el ego y se alimenta de ese conflicto. El conflicto les sirve para seguir manteniendo un mundo separado de Dios. Es impresionante, o sea, es que lo piensas y dices, madre del amor hermoso. Y dice, el Hijo de Dios no tiene ego. Ahora nos habla del Hijo de Dios y dice, el Hijo de Dios no tiene ego, no tiene este monstruo ahí.
No, no tiene, no porque está con Dios. Dice, ¿qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando está en Dios? El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber de penas, de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber de miedo, de castigo, de pecado, de culpa, de odio, de ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundos? Esta es nuestra verdad. Lo demás es una falsedad. Estamos aprendiendo a confiar en que esto es verdad, porque la única verdad que vemos es que soy un cuerpo y que me puedo morir en cualquier momento y me puede matar alguien. Y para eso tengo que estar defendiéndome y atacando y escondiendo todas mis ganas de ataque y olvidándome en mi inconsciente de que estoy atraído a la culpa y al miedo. Y cuando veo películas de miedo y de torturas y veo programas donde a uno se le crucifica, lo justifico. Pero eso es mi propio conflicto. Y ahí estamos toditos los que estamos aquí. Y nos va a decir la lección de hoy, cuando veas el conflicto es cuando te puedes liberar de él. Si no lo ves, sigues justificándolo, maquillándolo, etcétera, etcétera. Y dice después, conocer la realidad significa no ver al ego. Fíjate, él nos dice quién es el Hijo de Dios primero. El Hijo de Dios es inmutable, está en la libertad siempre, es ilimitado, está en Dios, no sabe nada de miedo, está en el silencio y la tranquilidad más profundo. Ahí está el Hijo de Dios. Esa es nuestra verdad, que nos da hasta miedo, porque yo a veces lo pienso y digo, pues vaya rollo, estar todo el día en silencio, pero es mi ego otra vez, ¿no? Porque la paz que siento cuando medito a veces o esa dicha que de vez en cuando sientes, dices, esto es, lo pillas ahí de vez en cuando nada más, pero sabes qué es. Pero, y ahora nos dice, conocer la realidad significa no ver ni al ego, ni a sus pensamientos, ni a sus obras, ni a sus actos, ni a sus leyes, ni a sus creencias, ni a sus sueños, ni a sus esperanzas. Conocer al ego significa conocer la realidad significa no ver al ego, no hacerle caso, no seguir sus leyes, no creérselas. No ver sus pensamientos, porque lo que no ves, en lo que tú no lo apartas de tu atención, deja de existir. Eso se hace mediante el perdón. Pero bueno, aquí nos lo está poniendo así. No ver al ego, a sus pensamientos, a sus obras, a sus actos. Eso es conocer la realidad. ¿Y cómo puedes no ver eso si estás viéndolo continuamente mediante el perdón? No verlo, no ver sus leyes, no ver los planes que tiene el ego para su propia salvación, para seguir, aquí, creando cuerpos y venga, y venga, y venga, y no conocer a Dios. Esos son sus planes. Para que no veas no ver tampoco los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que conlleva creer en el ego. Lleva un costo de sufrimiento brutal creer en el ego, pero aún así nos compensa, porque el derrotar a Dios es un valor en alza total, es lo que le mantiene al ego aquí. Me he ido de Dios, ese sueño, esa idea que tuvo, de la que olvidó reírse, es en la que todavía estás repitiendo y repitiendo y repitiendo el deseo hasta que te sales de ahí y quieres únicamente estar con Dios. Desde el punto de vista de sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Nos está diciendo que el plan que tiene el ego lleva un costo tremendo para la salvación. Entonces, desde ese punto de vista, desde el plan que tiene el ego para su salvación, que es sufrimiento puro, hay que pagar un precio tan alto
de sufrimiento por seguir teniendo fe en Él, que es la ofrenda que a diario, en su tenebroso, es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario, en la creencia, en el ego, es la crucifixión del Hijo de Dios. Y eso lo estamos haciendo y eso lo estamos repitiendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, ¿cómo? Con nuestros juicios. Estamos crucificando al Hijo de Dios continuamente. Este político que nos va a llevar a no sé qué, este vecino que me ha dicho no sé cuántos, este hijo que no estudia, no tenemos ni idea. Estamos totalmente ciegos por el ego. No sabemos que le estamos dando de comer a un monstruo. Y ahí seguimos, porque todavía nos atrae la separación de Dios. Y esta es la verdad. Y la verdad es que el Hijo de Dios no tiene ego. Y ahí estamos, empezando a creérnoslo. Algunos, otros no quieren ni saber nada de aquí, de esto. Por último, una sola azucena de perdón. Aquí está el perdón. La clave de todo es el perdón. Una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo, a la vida misma. El perdón es el que cambia todo. El estar dispuestos a perdonar todo lo que vemos del ego, no a combatirlo, porque si lo combatimos, estamos dando la razón de que existe y nos estamos otra vez volviendo a dividir dentro del mismo ego, en un personaje, otra vez un personaje, que lucha contra su propio personaje, que es el ego. No, el perdón de Dios, el perdón entendido como es, porque el ego también tergiversa el perdón, no me voy a meter ahí, está en los anexos, el perdón para destruir. Una sola azucena de perdón transforma la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Este perdón es el que te trae tu mente santa, el que te da. Y este perdón es el que dice, mira, este que ha asesinado a tu primo, no voy a poner a tu hijo porque es muy bestia, pero bueno, este que ha asesinado al vecino que tú le llamas asesino, te separas de él, no quieres ni saber nada, que la justicia haga con él lo que sea, yo no soy un asesino, este sí. El perdón es para Dios y en Dios todos somos uno. Y este asesino es una figura de un sueño. Nadie es asesino de nadie. Entonces, la única manera de que tú puedas unirte a ese que ves como asesino es perdonando, porque nunca fue real ese asesinato. Aunque tú lo veas como asesinato, son figuras del sueño. Son figuras del sueño. Al Hijo de Dios no se le puede asesinar, ni matar, ni destruir. Es el cuerpo, que es ilusorio porque desaparece, al que se le ha matado, pero es el Hijo de Dios no ha muerto. El perdón es lo que hace que tú puedas ir disolviendo los errores de este mundo de formas que ves. Y dirás, bueno, pero vamos a ver, es que yo he visto que ha matado el asesino al otro. Ya lo sé. Para eso tienes tu mente recta y el Espíritu Santo y decirle, mira esto por mí, dame esta visión, la que tú sabes, dame la luz aquí en esto para que yo no siga juzgando a este que veo como un asesino, porque ni Dios ni el Espíritu Santo lo ven como un asesino, son figuras de un sueño de mente que se están atacando unas a otras y es lo que hacemos aquí. Cuando tú estás diciéndole a tu vecino que es un antipático, un inepto y que no te quieres hablar con él, también estás asesinando. No estás directamente viendo cómo le has
pega una puñalada, pero simbólicamente estás haciendo lo mismo. En el estado mental estamos asesinándonos unos a otros cada vez que nos enjuiciamos. Es lo mismo. Tenemos que llegar a poder entender todo esto, poco a poco, poco a poco. No es hoy, es poquito a poco. Pero no lo podemos entender si no es con nuestra mente santa, porque en la mente del ego es inentendible. No puedes, pero el perdón te lo da tu parte santa para que vaya entrando luz en este mundo tan demente. Que por estar yo viviendo tan tranquila con mi familia y que todo me vaya bien, y que comemos todos los días y tenemos agua caliente y tal, aunque el resto del mundo le pase lo que le pase, que eso no es la salvación. Estamos equivocadísimos, ignoradísimos, que nos vamos a morir también y a tener enfermedades y le va a pasar esto al otro y al otro y al otro. Que esa no es la salvación. Que la salvación es empezar a perdonar con la ayuda de nuestra mente santa, que la tenemos ahí con un plan de Dios para eso. Porque si seguimos con las leyes del ego, seguimos tardando y tardando y tardando, utilizando el tiempo para dilatar nuestra llegada a la verdad, que vamos a llegar porque ya está dada, nos ha dicho Dios, nos ha dicho todo este texto, ya estamos ahí, no lo entendemos. Pero mientras nuestra mente desee y le haga el juego al ego, seguimos aquí con todo el sufrimiento. Bueno, una sola docena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Una sola, en un instante que tú te des cuenta de todo esto, que tú te conectes con tu mente recta y perdones, eso es suficiente para que el altar a las ilusiones, dice, se transforme la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo. Hace plas y cambia. Y donde estaba el miedo está el amor. Es que detrás del miedo está el amor. El miedo está como poniéndole un velo al amor. El amor no ha desaparecido. El miedo es el que desaparece. Ese sí, porque era falso. Con una sola azucena de perdón. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, completamente suyas, completamente unidas a Él. La paz se les va a restituir a las santas mentes que Dios creó como su Hijo. O sea, en estas mentes que tenemos con conflicto, con miedo, con defensa, en estas mentes se restituirá la paz, aprenderán estas mentes a liberarse de todas esas falsedades con las que se había apropiado o con las que se había identificado, que son las del ego. La paz se restituye con el perdón. En la santa mente que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, suyas, unidas a Él completamente. Bueno, yo aquí a veces me entusiasmo en el sentido de que me parece impresionante lo que leo y lo que me está diciendo. Vamos con la lección 333, que también tiene hoy lo suyo. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Y dice, el conflicto debe ser resuelto. El conflicto tiene que resolverse. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre o ocultarse mediante cualquier clase de engaño. Tenemos que estar dispuestos a ver el conflicto y el conflicto se las trae porque es toda la oscuridad que tenemos ahí, expresado en lo que nos pasa en la vida. Pero detrás está toda esa ansia de separación, atracción a la culpabilidad, miedo a tus propios enemigos, ataque hacia ti mismo, defensa ante los demás. Ese es el conflicto inicial. Pero para que sea resuelto,
Si se quiere escapar de él, no se tiene que evadir, que lo hacemos, ignorar, que lo hacemos, lo negamos, lo encubrimos, lo vemos en otra parte, lo llamamos por otro nombre y lo ocultamos con cualquier clase de engaño. No. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, así como la realidad que se le ha otorgado y el propósito que la mente le ha asignado, porque solo entonces se pueden desmantelar sus defensas y la verdad arroja luz sobre él según desaparece. Pero para que desaparezca el conflicto hay que verlo y no lo queremos ver porque nos da mucho miedo. Y ahí estamos en noches oscuras, bueno, yo paso montones de noches oscuras. No quiero poner esto feo, pero el sufrimiento que aquí hemos decidido que vamos a pasar para darle al ego toda su verdad, pues a veces cuando nosotros queremos resolver el conflicto, y lo vemos, todo ese sufrimiento que hemos estado concediéndole al ego para que siga aquí muriendo, matando, asesinando, juzgando a unos y a otros, la culpabilidad, etcétera, etcétera, pues como forma parte del conflicto, cuando queremos verlo, ahí lo pasamos mal y no queremos sufrir. Aunque le hemos dicho que sí al sufrimiento, luego no queremos sufrir. En esa contradicción vivimos. La solución es el perdón, es cogerte de la mano de las figuras. Jesús es una de las figuras que nos propone, que nos da, es la figura que nos da para que nos acompañe en todo este proceso. Este texto es un texto cristiano basado en las enseñanzas de Jesús, que llegó a ser una mente perdonada totalmente, la mente de Cristo. Y al haber estado aquí, en esta tierra, es el recurso con el que contamos. Hay muchos más. Pero Jesús, con uno que tengas, para no liarte, y está continuamente contigo, es suficiente, está en la mente recta, está en la mente crística, está en nuestra mente. Entonces, yo por lo menos, bueno, además aquí te lo propone, en estos momentos en los que tienes que resolver el conflicto, que es que lo tienes que resolver, ayúdate de él. Él te está guiando con una misericordia, una compasión, te lo va dejando ver según tú puedes, etcétera, etcétera. El ego también se pone a la contra para que no resuelvas el conflicto. O sea que la confianza que tienes, esto está en el manual del maestro, que es una de las características de los maestros de Dios, el desarrollo de la confianza. La tienes que ir desarrollando para que cada vez que vayas visitando tus conflictos, lo hagas de la mano del Espíritu Santo, de Jesús o de Dios mismo, con lo que tú estés acostumbrado a orar, a relacionarte. Para mí la figura de Jesús es tan cercana que puedes hablar con él como si estuvieras hablando con cualquiera de tus iguales. Está en una posición de igual, de hermano mayor, pero de igual. Y está en nuestra mente recta, en la mente que tenemos para ir resolviendo todo este conflicto en el que vivimos y para ir dejando de ver al ego y para poder perdonar todas las figuras del sueño del ego y al perdonarlas que entre la luz. Entonces me estoy deteniendo aquí porque yo paso temporadas, y ahora es una de ellas, donde hay mucho revuelo, mucho movimiento dentro de mí, de miedos, de conflictos que tengo que resolver. Y no es algo facilito, porque cuando te metes ahí, pues no lo pasas bien, nadie queremos estar ahí. Pero cuando vas de la mano de Jesús, que es de donde yo voy,
Y te agarras ahí y dices, vamos a ver, esto que me está pasando, ni lo puedo ocultar, ni negar, ni esconder, ni disfrazar. Es un conflicto en el que estoy. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Jesús, dame luz para ver esto y no evadirme de ello, sino resolverlo con tu ayuda, que entre luz aquí. El conflicto debe ser resuelto si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse, no atraparse, llamarse por otro nombre, ocultarse mediante ninguna clase de engaño, que es lo que hacemos. Tiene que verse tal y como es, allí donde se cree que está, porque resulta que luego no es nada. Como allí donde se cree que está como la realidad que se le ha otorgado una realidad y un propósito que la mente le ha asignado a ese conflicto. Y hay que verlo. Solo entonces se pueden desmantelar las defensas que lo tienen defendido para que tú vivas con ese conflicto del ego. Y para poder deshacerte de ese conflicto necesitas desmantelar las defensas, lo que defiende que el conflicto esté ahí. Es largo esto para detenerse en ello, pero solamente con esta lección Dios nos ayuda. Solo entonces se pueden desmantelar sus defensas y la verdad arroja su luz sobre él según desaparece. Ese conflicto que tú crees que tienes, al que le has otorgado realidad, se tienen que desmantelar sus defensas con el perdón, con la luz. Te lo da Dios, no la tienes tú. O sí la tienes tú, pero no, no sabes ni que la tienes. El ego, desde luego, no la tiene. Pero tienes que pedir ayuda a tu mente recta para ir desmantelando tu mente errada. Y nos dice la oración, Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, porque dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar el mundo. Esta luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Bueno, pues esta es la lección 333. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Y vamos con la meditación. Hoy creo que me he extendido un montón. Disculpar. Y gracias por compartir todo esto.